Buenos días, le habla el ingeniero Johnny Aponte. Bueno, voy a tratar de resolver la consulta correspondiente a cómo aplicar en el SAP 2000 la torsión equivalente, ¿no? Para ello, bueno, es sumamente importante que recordemos que estamos aplicando un método de análisis dinámico espacial de superposición modal con 3 grados de grado por nivel. Para empezar, ¿no? Para ello nos remitimos a nuestro documento, que es la norma 1756 del año 2001, el artículo 9.6, ¿ok? Ahí está nuestro procedimiento y vamos con lo que nos ocupa en este momento, que sería la torsión adicional. Entonces, la torsión adicional, lo primero que tendríamos que hacer es, bueno, leer este articulado, donde voy a tratar lo más rápido posible. Entonces, los efectos de la componente rotacional del terreno y las incertidumbres en la ubicación de los centros de masa y rigidez se incluyen en el diseño añadiendo los resultados del análisis dinámico, las solicitaciones más desfavorables que resulten aplicar estáticamente sobre verificación en los siguientes momentos torsores. Entonces tenemos dos sismos, ¿verdad?, definidos, sismo X y sismo Y, y para ello vamos a calcular cuánto es el momento torsor en cada dirección. Para ello, simplemente multiplicamos ese cortante sísmico o la fuerza cortante de cada nivel por el 6% de la excentricidad, o 0.06, perdón, y Bx corresponde al ancho de la planta, ortogonal a la dirección que estamos analizando. ¿Ok? Entonces, es decir, que si nosotros queremos aplicar la torsión adicional en nuestro programa, ¿verdad?, lo que tendríamos que hacer es identificar, para el caso del SAP 2000, cuántos son los cortantes en cada uno de los pisos, ¿sí? Multiplicarlos por el ancho de la planta ortogonal y el 6% correspondiente a lo que manda la norma. En el SAP 2000 debemos hacerlo manualmente. En el ETAPS debemos hacerlo, el programa lo hace automáticamente, ¿okay? Entonces, para ello voy a mostrarles un pequeño ejemplo, qué es lo que debemos configurar, algo que ya está elaborado. Entonces, para ver lo que ya está elaborado, ¿verdad?, lo primero que tenemos que definir es en el menú Define, en los Load Pattern, tenemos que definir dos momentos torsores, que serían las correspondientes cargas que está definiendo la norma. Fíjense que son estáticas y de tipo Quake, ¿sí?, que sería correspondiente a la carga que vamos a tener, que es sismo, ¿ok? Entonces, estas cargas van a ser definidas por el usuario. ¿Cómo es eso que están definidas por el usuario? Bueno, creamos primero el patrón de carga, decimos añadir nuevo patrón de carga, ¿sí? Permítame un segundo, Add Pattern, fijamos el momento y Quake. Cuando queremos ver el patrón de carga creado, fíjense que el patrón de carga creado va a tener asignado una serie de valores que corresponden a los diferentes diafragmas que nosotros tenemos en cada uno de los pisos. Es decir, en nuestro caso, ¿verdad?, si yo creo un nuevo diafragma, le estoy mostrando primero cómo está hecho y después lo hacemos y lo construimos. Nosotros tendríamos que definir en cada nivel hay un diafragma rígido, ¿sí? Y para cada diafragma rígido está ocupando una altura. Y en esa altura tenemos que colocar cuál es la fuerza que nosotros vamos a incorporar, que en este caso va a ser un momento torsor, un momento en Z, ¿sí? Ese momento torsor en Z va a estar aplicado, como los dije anteriormente, el cortante sísmico por su correspondiente ancho ortogonal a la planta. La excentricidad debemos tener en cuenta que el 0.06 que dice la norma ya lo podemos cargar aquí, ¿sí? Creo que por defecto el programa trae aquí 0.05, pero aquí nosotros tenemos que corregir con 0.06, ¿ok? Y debemos aplicarlo al centro de masa. O sea, el programa va a identificar dónde está el centro de masa, indicarlo adecuadamente, se lo va a incorporar. Entonces, fíjense, vamos a hacerlo a manera de ejemplo. Entonces nos venimos acá, definimos Load Pattern y aquí vamos a colocar un patrón nuevo de carga que lo vamos a llamar momento torsor en X. Luego el tipo va a ser tipo Quake
tipo sismo, y vamos a definir por el usuario. ¿Está bien? Le decimos añadir nuevo patrón y vamos a tener uno similar en Y, tipo Quake, y el usuario, nosotros pues vamos a definir cuáles son las cargas, ¿ok? Y añadimos otro nuevo patrón. ¿Ok? Listo. Cuando definimos esto, ya definimos el patrón, los patrones de carga. Ahora tenemos que cargarlo. ¿Cómo los cargamos? Nos vamos al menú Define, en Load Cases, ¿sí? Vamos a tomar MTX y le vamos a decir modificar patrón de carga. Entonces este patrón de carga lo vamos a aplicar nosotros. Fíjense que, como dije en la norma, es una carga de tipo estática, ¿sí? Entonces aquí nos aseguramos que la carga sea tipo estática, y una vez que definimos tipo estática ya sabemos cuál es el patrón de carga a aplicar. Le damos OK, y de la misma forma en el momento torsor Y, fíjense que él prácticamente, el programa por defecto asumió la carga sísmica XY. Entonces fíjense, en ese mismo menú Define, ¿verdad?, en los patrones de carga que hemos creado, ¿sí? Cuando le decimos que queremos cargar los valores, tenemos que meternos en el menú Define, en Load Pattern, y cuando le decimos a esas cargas que queremos modificar el patrón de carga lateral, les va a aparecer este mensaje. Este mensaje aparece cuando no hemos definido los constraints ni los diafragmas rígidos. Por eso el programa no lo está entendiendo. Entonces vámonos acá, asignar, assign, entonces debemos definir los diafragmas, nuevo constraint, y le decimos que asignar un diferente diafragma en cada punto, ¿ok? En Y, Z, perdón. Le damos OK, le damos OK, y damos OK. Entonces ahora nos vamos en menú Define, en Load Patterns, nos vamos a los cargas y le decimos modificar. Entonces fíjense, en este caso es importante que nuestro programa cada 0.2 metros esté identificando que hay un constraint. ¿Por qué? Bueno, porque eso corresponde a que el programa esté identificando que en cada nivel Z hay un piso, o sea, hay un piso cada 0.2, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí nosotros la división debemos realizarla después que nosotros hacemos todo el proceso del constraint, ¿ok? Entonces, eso es un detalle importante. Entonces, para ustedes. Entonces, ¿por qué? Porque si no, tendríamos que asignar fuerzas en cada uno de estos diafragmas, ¿sí? Esas fuerzas van a ser muy fáciles de aplicar. En el centro de masa, fíjense, con una excentricidad del 6%. Aquí que vamos a colocar, bueno, la fuerza correspondiente de obtenida del cortante, o sea, ya debemos haber corrido el modelo, ya lo debemos haber analizado, y cuando aplicamos la fuerza está multiplicada por el ancho de la planta. Esto es un detalle importante, ¿no? Fíjense, si nosotros vamos a tratar de aquí ver una planta XY, si nosotros vamos a aplicar esta fuerza sísmica en dirección X, el ancho de la planta correspondiente es este ancho. Si nosotros vamos a aplicar una fuerza sísmica en dirección Y, este es el ancho de la planta, ¿ok? Eso sí es importantísimo, que debemos multiplicar la fuerza por ese ancho.
Luego que tenemos eso definido, vaciamos los parámetros. Sí, de todas maneras, yo voy a hacer una revisión actual de este modelo por los constraints. Entonces ya tendríamos definido entonces nuestros patrones de carga, momento en X, momento en Y, simplemente cargando los valores manualmente aquí. O sea, ustedes hagan una hojita de Excel, multipliquen la fuerza por cada uno de los valores y coloquen el numerito aquí en las unidades correspondientes, ¿ok? Cuando anclen esto, apliquen el centro de masa y la excentricidad 6%. O sea, ustedes lo que tendrían que colocar como un momento sería fuerza por la distancia perpendicular, ¿ok? Una vez hecho eso, ¿verdad? Vendría la siguiente parte. Y esa siguiente parte que ustedes tienen que hacer, vámonos al ejemplo que ya está elaborado. Fíjense, en el ejemplo elaborado podemos ver que los patrones de carga, momento torsor en X y momento torsor en Y, ya están cargados, ¿lo ven? ¿Sí? La fuerza por su centro de masa. Fíjense que aquí la altura del nivel es de más de 2 metros, ¿sí? Y vimos allá en el caso anterior que ustedes tienen configurados que es 0.2. Seguramente es por lo que les estaba diciendo hace un rato. Una vez hecho esto, ¿verdad? Para que el programa entienda qué es lo que nosotros estamos haciendo, debemos definir los casos de carga o las combinaciones de carga. Y eso lo vamos a definir como está indicado en la norma. Fíjense aquí. Una vez que calculamos el momento, la combinación de la respuesta dinámica y la torsión adicional va a ser los valores absolutos de las respuestas dinámicas en X y en Y. Es decir, tenemos que crear esta combinación Rx y esta combinación Ry. ¿Cómo? Bueno, vamos a tener valores absolutos de la respuesta dinámica, es decir, los cortantes en la base van a ser los Rx y los Ry. Y los Rtx son los momentos torsores, que la obtuvimos en este momento. Entonces, para ello, vamos a tener combinaciones totales para sismo X y sismo Y dadas por estas dos expresiones. Entonces, se los voy a mostrar resumidamente en el SAP. Nos vamos a ir a el menú Define, combinaciones de carga, y vamos a crear dos combinaciones, una llamada RSX y una llamada RSY. ¿Qué significa RSX? RSX va a ser la respuesta sismo X del espectro, ¿sí? En valor absoluto, como lo dice la norma. Si de aquí desplegan el menú, en vez de ser lineal va a ser absoluto, van a sumar, y MTX, que lo acabamos de definir, ¿sí? Entonces RCX va a ser SX más M momento torsor en X. De la misma forma van a tener RCY, que va a ser la combinación momento torsor en Y más el cortante dinámico en Y, ¿sí? Y de esa forma tendrían el cortante final, las respuestas finales. Es importante resaltar que para poder realizar estas resultantes, previamente debemos cargar los momentos torsores, y los momentos torsores no los cargamos sino en el momento en que ya tenemos una primera respuesta de la estructura, es decir, que ya nosotros hicimos el análisis dinámico preliminar. Acuérdense que esto sería ya para revisar finalmente las derivas. ¿Estamos claros? Bueno, cualquier duda que tengan al respecto, podemos conversarla nuevamente. Entonces aquí, bueno, igualito, lo que iríamos a la combinación, creamos los nuevos combos, como sismo, aquí están cargados, a ver, en los momentos, pero los sismos no están cargados, ¿ok? Seguramente cuando me enviaron el archivo no estaba cargado, pero bueno, sigan ese parámetro. Cualquier duda me escriben y podemos revisarlo, ¿ok? Entonces el TAS lo evalúa automáticamente, pero el SAP no, ¿sí? Entonces estas tablitas que les estoy mostrando acá pueden servirles bastante ayuda. Aplican, como van a tener un techo y entrepiso, ¿sí? Van a tener el cortante en X y en Y, calculan el momento como multiplicando, fíjense, cortante por el brazo, por el ancho, ¿ok? Para el caso de X multiplican por el ancho Y, y para el caso de Y multiplican por el ancho X, y no tendrían ningún problema. Por eso tendrían los cortes en X y en Y. Tengan cuidado con las unidades. Cualquier duda que tengan me lo pueden revisar y lo podemos analizar. ¿Estamos claros? Bueno, que tengan buen día. Hasta luego. Saludos.